buenos momentos tengan todos ustedes. Sigo grabando las historias de los pueblos. Ahora nos toca hablar sobre los malayos. Los malayos es un pueblo austríaco. ¿Qué quiere decir? De los pueblos malayo-polinesios de Formosa. Son los pueblos que emigraron hacia Indochina y Oceanía. Toda esta situación. Y ahorita vamos a ver los austronésicos, que son los polinesios y los malayos, malayo-polinesios. En el video pasado hablé de los filipinos. Este corresponde al haplogrupo O1, que es un grupo jafetita, y vamos a ver un poco de su historia. Gracias. La familia súndica, que es la familia lingüística de los malayos, pertenece a la áustrica, que se formó en el Babel, después la austronésica, que se instaló todo Indochina, y antes del descongelamiento ocupó Borneo, Filipinas y todas las islas que estaban comunicadas porque estaba muy bajo el nivel del mar. Bueno, después se formó más o menos el malayo-polinesio en el 2100 a.C., en el 1700 a.C. el malayo-polinesio occidental, y en el 1300 a.C. la lengua súndica, que es la que vamos a estudiar específicamente hoy. De la familia súndica surge el maláyico, y del maláyico surge el madurés, el maláyico yayak, el malayo moclen. Del malayo moclen surge el moclen más el malayano, y del malayano surge el malayo local, y de ahí el malayo más o menos en el año 500 después de Cristo. Después ya no hay más divisiones, más que dialectos del malayo, y ese es el idioma dominante actualmente en Malasia. Malasia ocupa actualmente el extremo sur de Indochina y parte de la isla de Borneo, la parte occidental de Borneo. Y actualmente cuenta con 32 millones de habitantes. Tener en cuenta que todo lo que está en azul clarito, antes, en el 2400 a.C., estaban todas las islas comunicadas, perfectamente comunicadas. En el año 2500 aproximadamente llegaron los primeros pobladores malayo-polinesios, precisamente a Malasia, a la isla de Sumatra, a Java, a Borneo, a Filipinas. Ahí se distribuyeron sus familias lingüísticas. Poco a poco fueron desarrollando la agricultura, se establecieron, y para el año más o menos 500 después de Cristo empezó el reino de Malaya, debido a la influencia sobre todo de poblaciones chinas que llegaban a comerciar con los nativos locales. Esto llevó a que se organizara la población malaya y tuviera su primer reino. Posteriormente llegó población de la India también. También llegaron mercaderes de la India y dejaron su cultura budista. La cultura budista quedó muy influenciada en esta zona. En el siglo V después de Cristo existe el Imperio Malayo o de Srivijaya. Este imperio tuvo relaciones comerciales con la India y con China y mucha influencia de ellos, por eso la cultura budista. En el siglo XV de nuestra era llegaron los musulmanes a comerciar y establecieron un sultanato que se llamó el Sultanato de Malaca, y se establecieron en Malaya, conquistaron al reino malayo que existía entonces. Esto generó una distribución de mercancías muy fuerte hacia China y hacia Europa sobre todo. En el año 1500, en el siglo XVI, llegaron los portugueses y conquistaron el imperio de Malaca y establecieron la colonia portuguesa. Los portugueses establecieron
y generaron una colonia muy importante con su capital sobre todo en Singapur, al sur de la península. Y entonces establecieron la colonia de Malaca. En el siglo XVII, los holandeses atacaron a los portugueses y se apropiaron de todo en las conquistas de los portugueses y ocuparon todo lo que es ahora Malasia e Indonesia e impusieron la cultura, la colonia holandesa en el siglo XVII. Se establecieron ahí y permanecen ahí hasta el siglo XX. En el siglo XIX y en el siglo XX los ingleses atacan y toman parte de Brunei, lo que es Brunei, que ahora es un sultanato, ¿sí? Pero es parte también de Malasia. En el siglo XX, con la Segunda Guerra Mundial, los japoneses toman Malasia, toman Indonesia, invaden Borneo y después de la Segunda Guerra Mundial recupera Holanda sus colonias, pero empieza el proceso de liberación de Malasia. En 1953 logran su independencia total y Singapur queda como un estado independiente al sur de la isla de Malasia. Recuerden que es el haplogrupo O1. Este es en breves momentos la historia de Malasia. Malasia es actualmente un país federado independiente que ocupa la península malaya más la parte de Borneo. Corto sobre la influencia portuguesa en Malasia. Cómo influye actualmente. El 10% de la población es cristiana, católica. ¿Y qué importancia tuvo Portugal en Malasia? Vamos a ver este pequeño video y espero que les guste con la tradición. Gracias. La influencia cultural portuguesa en Malasia es muy importante. Portugal ocupó la India y después se extendió hasta Malasia. En Malasia estableció su colonia y se puede ver esa influencia cultural en los muebles, en las construcciones y en toda su cultura. Por supuesto que había una tradición china muy importante y esto se estableció esa relación entre chinos y portugueses, aparte de la tradición malaya. El colonizador de Malasia, portugués, fue Anísio Franco. Este hombre tuvo la osadía de ocupar Malasia, atacar el sultanato de Malaca y de establecer relaciones con los malayos originales que se querían independizar de los musulmanes. Los navegantes portugueses eran muy hábiles, tenían muchísimo conocimiento de la guerra en el mar y pudieron dominar a los musulmanes y al sultanato de Malaca. Ellos con sus fragatas conquistaron ese territorio. La guerra fue cruenta contra los musulmanes, pero los derrotaron y se instalaron en Malasia y establecieron una ruta comercial desde Portugal hacia África, hacia la India y por supuesto hacia Malaca. Todo esto enriqueció muchísimo a los portugueses. Los portugueses están en sus documentos principales en Lisboa, sus monumentos ahí. Los portugueses llegaron y colonizaron y llegaron a quedarse a una cultura que era budista y que también tenía parte musulmana, pero los budistas se sentían oprimidos obviamente por los musulmanes. La tradición popular malaya pues eran religiones espiritistas fundamentalmente, pero también budistas. Entonces, en este budismo llegaron los portugueses a establecer su propia cultura. Existe una tradición muy fuerte budista en Malasia.
Esta tradición sigue hasta el presente y es la principal religión de la India, el budismo. Esta es una eh, presencia muy importante de los budistas. En Malasia se respetan las tradiciones religiosas, tanto la cristiana como la budista. Y por supuesto, la religión del Islam. He aquí las manifestaciones públicas de los budistas. Pero la tradición cristiana es muy importante por lo que dejaron los portugueses. Los portugueses establecieron una relación, pues obviamente, de dominio sobre los malayos. Ellos construyeron fuertes, sus construcciones y sus fortalezas para precisamente protegerse de los piratas musulmanes y posteriormente también de los piratas holandeses e ingleses. Estas construcciones antiguas persisten todavía muy fuerte por ejemplo, en Kuala Lumpur. Tenemos pues los planos de la fortaleza y las iglesias actualmente, ¿sí? Los holandeses, cuando conquistaron Malasia, también construyeron sus propios templos, pero los templos más importantes son los católicos. La tradición católica en Malasia es muy importante y se mantiene firme esta fe, esta religión. Existe una tradición católica muy fuerte en Malasia y la gente es muy religiosa y muy respetuosa de los otros credos. El pueblo malayo pues se ha enriquecido con la religión budista, con la religión islámica y fundamentalmente con la religión católica de los portugueses. La tradición sigue siendo muy fuerte gracias al influjo portugués. Tenemos entonces que Malasia es un crisol de culturas. Los portugueses llegaron entre 1509 y 1511 y construyeron grandes fortalezas. Pelearon contra el imperio malaca, lo conquistaron con sus mejores barcos, por supuesto tenían mucho más tecnología y cañones muy potentes. Hicieron sus fortalezas y dejaron esa tradición en, en, en todo Malasia, especialmente en los puertos. Los puertos fue algo que ellos fortalecieron. Todo esto se hizo por eso con el trabajo indígena malayo. Dejaron la tradición católica, dejaron su pueblo en Malasia. Esta tradición persiste hasta la fecha. Existe un gran compromiso malayo con la iglesia y con el respeto de las otras culturas. Los conquistadores llegaron, se instalaron, pero llegaron los holandeses. Y los holandeses derrotaron a los portugueses. Derrotaron e impusieron un tratado y se quedaron con Indonesia, fundamentalmente con Indonesia y parte de Malasia. Entonces, en el siglo XVIII, los holandeses instalaron su religión puritana, el protestantismo, conquistaron Malasia. Fue una cruenta lucha contra los portugueses. Finalmente, los holandeses establecieron también su cultura y dejaron alguna tradición. Sin embargo, la tradición portuguesa fue mucho más fuerte y más potente que lo que dejaron los holandeses. En este templo podemos ver una inscripción de 1670, ¿sí? Y todavía se mantiene la tradición portuguesa después de años de no estar ahí. Y tratan de conservar este dialecto portugués. O sea, se combina con el idioma malayo, ¿sí? Y les gusta hablar portugués y toda su tradición. Esta es un barrio típico portugués en Malasia. Aquí vemos las construcciones de los que dejaron los portugueses y la tradición católica que todavía existe en este pueblo malayo. Entonces, Malasia es un crisol de culturas y de religiones donde se combina
el respeto a los musulmanes, a los budistas y a los católicos. La procesión católica es muy importante y respetada en Malasia. Malasia es un ejemplo de respeto a las culturas y las tradiciones y a la iglesia. Actualmente persiste esta tradición muy fuerte y Malasia es un pueblo en ese sentido ejemplar. Una tradición muy fuerte es el Día del Pescador. En Malasia es un pueblo fundamentalmente de pescadores. Entonces ellos celebran ese día como un día muy especial. Es un pueblo, por supuesto, que vive del mar y los pescadores son fundamentales. Y sus fiestas demuestran esa historia maravillosa, sobre todo esta devoción que tenían los portugueses hacia el respeto a la iglesia, a Dios en el mar. Entonces, si hay un pueblo, dos pueblos marineros fundamentales, es el malayo y el portugués, y en eso se unieron los dos pueblos. Estos pueblos, San Francisco Javier fue el primero que evangelizó Malasia, después se fue a China. Aquí están las misiones, las primeras misiones portugueses en Malasia. Y pues son las palabras de Cristo las que se mantienen dentro de esta tradición. Aquí están vestidos típicos y bailes típicos portugueses todavía en Malasia. Se cuida mucho esta tradición, sobre todo en la fiesta, en las fiestas populares y en las fiestas del mar. Esto podemos decir que es un resumen de Malasia. A continuación les dejo una música tradicional de Malasia. Humanas, que todos somos hermanos, hijos de un mismo padre y una misma madre que es Eva, y de un mismo padre que es Noé, y por supuesto de tres mujeres, que fueron las esposas de los hijos de Noé, que dieron por supuesto las tres rasgos característicos de las diferencias humanas. Se puede decir la característica semita, la característica jafética y la característica camita. La primera es blanca, la segunda es la amarilla o mongola y la tercera es la raza la negra. Muy bien, este pueblo malayo es muy importante en la historia y vamos conociendo esa historia de los malayo-polinesios. La siguiente historia que voy a ver ya me meteré de lleno con la historia de los polinesios, esos increíbles navegantes que conquistaron el Pacífico, el Océano Pacífico, que llegaron hasta la isla de Pascua. Probablemente hayan llegado a América, pero no dejaron huella genética, sobre todo los varones. Vamos a estudiar de los polinesios. Muchas gracias.